Continuamos con nuestro programa. En este conversatorio, Desafío Portuario en el Hub Marítimo de Panamá, nos acompañan en la moderación Rommel Trosch, consultor de Maritime and Logistics Group, y como expertos se unen Juan Carlos Croston, vicepresidente de Mercadeo y Asuntos Corporativos de SSA Marine Med, Enrique Piqueras, CEO de PSA Panamá, Paola Suman, gerente senior comercial en Hutchison Ports PPC, William Elliott, presidente y CEO de Colón Container Terminal y Colón Logistics Park, Ernesto Montañe, director legal para América Latina de APM Terminals. Buenas tardes. Quiero recordarles que hay un cóctel de networking al final, así que no se vayan. Como ustedes pueden ver, este es el mejor foro y el mejor panel del 2025. Aquí están los de verdad. No, eso de 24 es otra historia. Bien, aquí tenemos a la gente que mueve 9.5 millones de TEUs. Esta es la gente que los mueve. No duermen 24/7 y tienen que atender al canal seco que está tocando la puerta para mover los contenedores de un lado al otro. Bueno, en esta nota vamos a ver si queremos introducir el panel con lo siguiente. Panamá está de moda. Están las noticias mundiales. El presidente habla del tema marítimo a cada rato en las conferencias de los jueves. Tenemos dos grandes proyectos, viéndolos el tema macro. Uno de ellos es el proyecto de Río Indio, que no va a estar listo para la próxima crisis hídrica. No va a estar listo. Y va a haber una gran demanda portuaria, una gran demanda de carga, por el sistema. Pero además, Corozal no va a estar listo para la próxima crisis hídrica, ¿verdad? ¿Quién apuesta aquí que va a estar listo? No va a estar listo para la próxima crisis hídrica. Isla Margarita tampoco va a estar listo. Hay congestión en los dos lados. Bueno, en el Atlántico, Maersk dijo, no puedo mover más carga. El ferrocarril ha dicho que no le reciben carga, porque no hay capacidad, porque nos agotamos. Hemos crecido muy rápido. En plena pandemia crecimos. Bajamos un poquito y viene la crisis hídrica y volvimos a crecer y estamos en un récord de movimientos. Esa es la verdad. Y con una gran demanda por más puertos. En esta imagen quiero introducir el panel porque aquí hablamos mucho de puerto y de Chancay y de no Chancay. Si Chancay, ¿qué es? ¿Un puerto de transbordo o un puerto local? ¿Nos va a afectar o no nos va a afectar? Esta es la carga de transbordo que se maneja en el Caribe. Como pueden ver, Panamá está lejos de sus competidores, pero la competencia existe. Ahí hay 5 millones de TEUs en otros puertos del Caribe, que de ahí por lo menos la mitad podría estar acá. Y en la siguiente, a ver cuál es aquí. Y aquí vemos el Pacífico. Panamá tenemos dos mercados de transbordo, el mercado del Atlántico, con los que pelean por la carga del Atlántico, y el mercado del Pacífico. Aquí vemos Manzanillo, México, Lázaro Cárdenas, Panamá 3.6, Buenaventura, que todo el mundo dice que se va a llevar la carga de Panamá. Eso es mentira. Olvídese Buenaventura. Buenaventura es al lado de Panamá y no va a ser competencia de Panamá en transbordo. Busque las estadísticas de transbordo en el tiempo de Buenaventura. Nunca ha llegado ni a 200.000 TEUs. Y está Callao, que sí está oficialmente como un centro de transbordo para CMA-CGM. Busque la página web de CMA-CGM, usted lo ve. Hacemos transbordo aquí, en Callao. Entonces, estos dos mercados, pues Panamá atiende a ambos mercados. Y como yo veo el tema portuario, Michelle me dijo que no hablara mucho, que lo dejara hablar a ellos. Pero usted sabe que esto me apasiona. Como yo veo el tema portuario, espérate el reloj. Como yo veo el tema portuario, estamos resolviendo el problema. Mire, Corozal
Y Margarita resuelve el problema de 2 navieras nada más. ¿Y dónde está el CMA CGM? Los amigos de Tom Hena, que todos los años vienen a tocar la puerta y quieren pasar carga por el ferrocarril. ¿Dónde está Hapag-Lloyd? Que según Antonio dijo que solamente la parte del grupo Gemini, Panamá perdió 1.5 millones de TEUs que no se pudieron manejar aquí. Pues ellos están en alianza ahora mismo. ¿Dónde está? Bueno, Costco, a pesar de que hace mucho ruido en el tema de BlackRock, Costco no maneja mucha carga en Panamá, ni es el gran cliente de Panamá en carga. Bueno, si entra en esta situación de negociación, ojalá y que traiga 1 millón de TEUs y genere o adopte el modelo de transbordo que no tiene en este momento. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a entrar en el aperitivo. Para los que están en el Atlántico, William, Juan Carlos y Paola, la congestión que dice Maersk que hay en el Atlántico, que se ha llevado carga para Cartagena, ¿qué opinión les merece sobre ese tema? ¿Qué pueden aportarnos? William. Bueno, Paola. Es conveniente, ¿no? No, buenas tardes a todos. Primero, gracias la oportunidad a Michelle por considerarnos a nosotros. Y bueno, en efecto, Rommel, el lado atlántico, en nuestro caso, Cristóbal creció alrededor de 25% del año pasado versus 2023. Esto es un crecimiento importante que no veíamos prácticamente en los últimos 15 años, ¿no? O sea que también tenemos que hacer un poco de reflexión del crecimiento, de que Panamá logró atraer un poco de la carga que Rommel mencionó ahí, que nos mostró un poquito de lo que se está repartiendo que hay en el Atlántico. Lastimosamente es un hecho que Cristóbal ya está corriendo a capacidad. Nosotros estamos limitados por la capacidad que tenemos hoy en día para el desarrollo portuario y justamente nuestro cliente principal hace una operación, yo diría que única, porque comparte operación no solamente de transbordo con nuestra terminal, sino justamente con otra terminal del Atlántico, donde empiezan a jugar con las facilidades que tienen hoy en día para poder abastecer su negocio, ¿no? Lo que sí confirma y valida que sí necesitamos más capacidad en el Atlántico. William. Hola. Bueno, concuerdo que, bueno, básicamente rephrase. Es archisabido que todas las navieras les gustaría tener su propio terminal. El caso mío, por ejemplo, CCT, el dueño es Evergreen. Sin embargo, tenemos operaciones o con otros clientes. Sobre lo que dijo Maersk anteriormente digamos que estaba sobreutilizado y ya perdió carga, bueno, invitaría a Maersk a que conversemos, porque nosotros todavía tenemos un poquito de espacio, podríamos atenderlos a ellos. Así que son más que bienvenidos a tocar mi puerta o que me inviten, yo voy a su oficina y conversamos. Pero estamos abiertos a cualquier discusión. Sí, corroboro también, se necesita como país mayor capacidad. Aquí estamos hablando solamente de contenedores, pero también hay otras operaciones, como se dijo en el panel anterior, que Panamá debería explorar. Carga de proyectos, el dry market, de carga granel, también es algo interesante. Terminales de líquidos, terminales de LNG, también Panamá como país debería de explorar. Habiendo dicho eso, sí, la capacidad en general debería de aumentar, pero no solamente para una sola naviera, sino que para compartirla. El país es sumamente grande y, como se dijo en el panel anterior, todos podemos ganar. No es necesario ser un monopolio. La idea es crecer, los números lo dicen, el terminal de SCT va incrementando sus movimientos cada año, pero así es Panamá. Pero ojo, como dices tú también, hay otros terminales. CMA CGM está en Kingston. ¿Por quiere venir acá a Panamá? No lo sabemos, pero tiene centralizada su operación allá. Colombia es voy a hablar de Cartagena principalmente, han sido sumamente visionarios, empezaron con un terminal, después siguieron con Tecar, y la zona portuaria de Cartagena ahora ya no hay más espacio para poner un contenedor. Tienen que hacer otro desarrollo más, pero sí han tenido esa visión
estoy hablando de hace 15 años atrás, con una visión de que fueron invirtiendo y apostándole. Porque al final ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Juan Carlos. Bueno, yo quería mencionar 2 puntos antes de ir al tema de la capacidad. Después de la pandemia, varias cosas cambiaron. Vamos menos al cine y vemos más Netflix. Vamos menos al restaurante y pedimos más pedidos ya y Uber. Otra cosa que cambió es que la carga se comporta de manera diferente en los terminales. En el caso de nosotros, por lo menos antes de la pandemia, el tiempo promedio de un contenedor en el puerto era de 3 a 4 días. Ahora está entre 5 y 6 días. Transbordo. De transbordo. Y aunque se vea un par de días, es como que ustedes planearan un restaurante y pensaran que el cliente se va a quedar 2 horas y después se queda 3 horas. El resultado es que van a tener una fila afuera de clientes esperando porque no se rota lo suficientemente rápido. Hay súper factores atrás de eso, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, con la misma capacidad, estamos moviendo más contenedores, pero toma más esfuerzo porque la carga se está comportando de manera diferente. El segundo punto es que leí en las noticias que se hablaba de un barco de 5.000 TEUs que se había ido, que no había podido venir a Panamá porque no había capacidad. Aunque no estamos orgullosos de eso, creo que todos aquí podemos hablar de casos en los que hemos recibido barcos que no se ha podido recibir en otras terminales de otros países. El tema de la congestión no es solamente en Panamá. Hay una congestión regional y todos los amigos de las líneas navieras aquí lo pueden corroborar. Entonces, todos hemos hecho una mala tarea de anticipar el crecimiento de la carga y poder poner esa capacidad al tope con la demanda. Pero no es un tema solamente de Panamá. Todos estamos viviendo eso y el resultado es que cuando hay congestión en un hub se refleja en todos lados porque todas las navieras comienzan a redireccionar volúmenes porque se encuentran problemas allá. Entonces sí, ahora tenemos una bonita oportunidad para, así como Tom me echó el cuento hace 30 años que tuvimos la valentía de crear el marco para que vinieran a invertir. Ahora tenemos de nuevo esa oportunidad enfrentando una poca capacidad ociosa en la región, seguir invirtiendo para que podamos seguir teniendo ese liderazgo en la región. Gracias, Juan Carlos. Vamos al Pacífico. La pregunta del Pacífico es la siguiente, porque obviamente son 2 mercados diferentes, ¿verdad? ¿Se da en el Pacífico algún tipo de congestión? Algunos dicen, por ejemplo, que Balboa todavía tiene algo de capacidad, pero PCA está ya llegando al tope. ¿Qué pueden compartir de eso? Bueno, gracias. Primero, en relación a la capacidad, hay que analizar, entender cómo se compone la capacidad de un terminal, ¿no? No es solo el tamaño del terminal en sí, es el tamaño del patio, el tamaño del muelle, la eficiencia de la garita, la cantidad de recursos. Son todos esos factores trabajando al mismo tiempo que determinan qué capacidad tiene cada terminal. En relación a los últimos meses que hemos tenido, ha habido retos grandes, ¿no? Porque hemos llegado a picos muchas veces de esa capacidad, ¿ya? Que claramente nos hacen concluir a nosotros, en nuestro caso, que necesitamos aumentar la capacidad, pero no es la capacidad de muelle necesariamente. Tal vez la capacidad de patio sería suficiente. Pero antes de hablar, estamos convencidos de que la capacidad es necesaria en PCA Panamá, ¿ya? Pero estamos viendo cómo logramos aumentar esa capacidad. Pero al mismo tiempo estamos de acuerdo en que Panamá necesita hacer un análisis adecuado del aumento de la capacidad, pero hay que tomar en cuenta una cosa importante, que es el volumen y el crecimiento de la carga que vimos en la presentación de Antonio, por ejemplo, que se veía un crecimiento importante y unas inversiones importantes en terminales, que esas inversiones y la gran mayoría de ese crecimiento está enfocado en carga local, ¿ya? Primero hay que considerar eso para hacer un análisis adecuado, porque Panamá vive el transbordo, el 90% de la carga es transbordo. Entonces, eso no significa que por eso no invertamos en capacidad, hay que hacerlo, pero hay que tomar en cuenta cuáles son las razones detrás de ese aumento de volumen que impacta la capacidad de Panamá en este momento. La capacidad de Panamá a nivel, si sumamos todos los terminales, son 15 millones de TEUs,
y el volumen este año va a ser no más de 10, ¿no? O sea, en realidad el problema que tenemos es que llegamos a los picos muchas veces que colapsan el sistema, básicamente. Entonces, creemos que la capacidad va a venir ya sea por nuevas concesiones y por ampliaciones de terminales actuales, pero es importante que, hemos hablado en las presentaciones anteriores de un plan estratégico, es importante entender qué queremos construir en Panamá. ¿Solo más terminales y tener una capacidad sobredimensionada para Panamá? ¿O tener un plan adecuado que vaya en línea, en crecimiento, a la demanda que existe de transbordo? Entonces, ese es el análisis que estamos haciendo y un punto adicional que me parece importante compartir en relación a la idea de capacidad, de aumentar capacidad, es: creemos que es más importante que hablar de aumentar la capacidad, hablar de mejorar la capacidad. ¿Ya? Eso es algo que tenemos a la mano y que lo podemos hacer ahora inmediatamente y muy rápidamente. Y hay factores que pueden traer ese valor en meses, básicamente, a Panamá. Y te genera una eficiencia inmediata. Les pongo como ejemplo, ¿no? Procesos de autoridades digitalizados en Garita, ¿no? Tú resuelves eso, reduces tiempos perdidos, los transportistas conocen eso mejor que cualquiera. ¿Cuántas horas se pierden por procesos manuales en el país? Eso tú lo resuelves y aumentas la capacidad inmediata de un terminal, de los terminales de Panamá, ¿no? Por ejemplo, infraestructura de conectividad. Mejoras la infraestructura de conectividad y inmediatamente vas a tener un impacto en la capacidad de Panamá. Entonces creemos que hay que hablar de capacidad, pero hay que hacer un análisis a largo plazo. No se trata solo de aprovechar el momento que hay congestión para hacer nuevas concesiones y aumentar la capacidad, sino de entender cómo conectamos eso además a un plan estratégico a nivel país de mejorar la capacidad actual. Gracias. Ernesto, no has hablado. Vamos a preguntarte porque sobre la ustedes son capacidad, inversionistas. Sobre el tema de capacidad, evidentemente no somos parte de esos 9 puntos. No, quería preguntarte algo sobre el tema de los proyectos que se están haciendo, que están en la mesa. Corozal es uno. Y el otro es el que ha dicho la ACP, que es Telfer. Son 2 proyectos dentro de la zona de la Autoridad del Canal de Panamá. Margarita es otro tema que creo que es más complicado conversarlo aquí desde el punto de vista del interés que pueda tener APM Terminal. ¿Estos 2 proyectos para ustedes les hacen clic? Bueno, antes que nada, sobre los 9.6, nosotros queremos ser evidentemente parte de ese crecimiento de capacidad que se necesita. Queda claro de los paneles anteriores que todos sin excepción, piden que haya más puertos, ¿no? Y evidentemente estamos explorando y ya estamos viendo y saludamos evidentemente la decisión del gobierno de Panamá de licitar o de llamar a licitación dentro de los próximos 12 meses a Telfers y Corozal, ¿no? Pero evidentemente sí estamos interesados, sí hay un interés de APM Terminals, no solamente en Panamá, sino en varios países de la región. Nosotros estamos siempre con el interés de invertir y de llevar lo que hacemos bien a cada uno de los países en donde operamos. Nuestro objetivo es ser el mejor socio del gobierno en donde operamos y evidentemente nos daría mucho gusto poder hacer lo que hacemos en otros países aquí en Panamá. Dicho eso, creemos que es importante que se establezcan reglas, digamos, claras como para poder llevar a cabo esas licitaciones dentro del más breve plazo. Para ustedes, obviamente, Telfer es el primer proyecto, Corozal. ¿Y Telfer cómo lo ves en el Atlántico? Es evidentemente interesante y es algo donde tenemos que evaluarlo, pero primero creemos que Corozal podría ser algo donde se podría empezar. Empecemos por Corozal y después podemos evaluar evidentemente las otras opciones, pero sí sería algo que podría finalmente llevar a una mejor conectividad entre ambos lados del canal seco también, ¿no? Gracias.
Bueno, habiendo dicho eso, el tema del canal seco es clave. El canal seco entre Balboa y Manzanillo y Evergreen ha estado siempre dominado principalmente por la carga ferroviaria, pero el canal seco entre PCA y el resto de los puertos del Atlántico es un tema netamente terrestre, camiones. Cuando se mudó MSC a PCA, se rompió el mito ese de que no se podía hacer transbordo por carretera. Y hoy día es un gran complemento junto con el ferrocarril a la operación de las navieras. Empecemos con Enrique. Esta experiencia con el canal seco, ¿qué más puede aportar un puerto como PCA, que es todo terrestre, al mejoramiento de este servicio y el rol de las autoridades en esto? Bueno, el canal seco para nosotros, más allá de por el lado oeste o el lado este del canal de Panamá, creemos que es uno de los factores diferenciales más importantes de Panamá como ecosistema logístico, ¿no? Y creemos que no solo por el lado este debe potenciarse, ¿no? y aprovecharse realmente, porque si no va a ser como tener talento y nunca usarlo, básicamente. O sea, el éxito que ha tenido es por algunos esfuerzos del tren, de transportistas que han aprovechado lo que había, las navieras que han tratado de buscar soluciones para conectar de costa a costa, pero realmente creemos que la visión debe ser de potenciarlo no solo para PCA de Panamá y para nuestra conectividad, sino para el país. Ese es un producto que, desde nuestro punto de vista, puede, primero que ningún otro país tiene, ¿no? ¿Qué país puede conectar de costa a costa en 80 kilómetros? México, López Obrador dijo algo de eso. Pero imagínate algo que la mayoría de gente no conoce, si no están metidos en la operación portuaria, es ¿cuántos países pueden operar 2 barcos al mismo tiempo en costa y costa y conectar con contenedores reefers al mismo tiempo? O sea, sin perder tiempo en la operación portuaria. ¿Cuántos? O sea, y eso se podría aprovechar bastante más con mejores procesos de autoridades, mejor infraestructura y mayor esfuerzo de nosotros también, siendo más eficientes para recibir esa carga. Entonces, ha habido un tema siempre entre el ferrocarril y el transporte terrestre, que es el procedimiento aduanero, que uno es más burocrático o tiene más paperwork que el otro. En ese caso, la experiencia de ustedes manejando eso y junto con los transportistas y aduanas. No, tienen muchas oportunidades. Creo que no ha habido atención a ver la oportunidad que hay de hacer ese proceso como se hace en los países de clase que tienen una logística de clase mundial. O sea, no tenemos que inventar algo, ver qué países son los más eficientes y aprender de ellos y hacer copy-paste del proceso de aduanas para tener mejor control, gastar menos recursos en el proceso, hacer que los clientes no esperen tanto, ¿entiendes? Eso es lo que vemos. No quiero hablar de... Mi experiencia no es la mejor en los procesos de las autoridades. Yo tengo 3 años acá y creo que perdemos mucho tiempo ¿ya? En los procesos y podríamos hacer algo... O sea, el producto de Panamá sería mucho más potente si ese elemento lo volvemos, ¿cómo se llama?, un nivel de servicio de clase mundial, ¿no? Okay. Juan Carlos. Como decía el señor Martin Luther King, I have a dream. ¿Sabes? Yo pienso que no tenemos que quedarnos solamente en el canal seco. Tenemos que pensar en el canal, ya sea que el canal se incorpore a la estrategia marítima o que la estrategia marítima se incorpore al canal. Ese es un tema de semántica. Pero nosotros deberíamos, bueno, no es secreto, Maersk y MSC son 70% del negocio de transbordo en Panamá. 70% de esas 2 navieras. Nosotros deberíamos tener una delegación del canal de Panamá, de las terminales portuarias, del ferrocarril, de los transportistas terrestres, del registro marítimo de Panamá, ir a Copenhague. Señores, ¿qué necesitan de Panamá? Aquí está Ernesto. No te vayas a Copenhague, está aquí. Ya estamos. Sí. Tenemos que ir a Ginebra. Señores de MSC, ¿qué necesitan más de Panamá? Después tenemos que irnos a Singapur, tenemos que irnos a Hamburgo, tenemos que irnos a Marsella. Pero esa venta hay que hacerla como país. Vamos a vender la capacidad del país, de que usted puede mover contenedores entre ambos lados. Después internamente tenemos que resolver nuestro problema. Ponga atención.
Estoy escribiendo a Copenhague. Después nosotros tenemos que resolver internamente, pero tenemos que hacer esa venta afuera como país, porque va Enrique a visitarlo, después va Tom a visitarlo, después va la gente del canal a visitarlo, y tenemos una venta totalmente enredada. Turismo. Tenemos que ir a hacer esa venta en conjunto. Tenemos un portafolio de servicios, presentamos el menú. Usted puede, bueno, no coge el registro de nave, bueno, pero tiene los puertos y tiene el canal. No coge el canal, pero tiene el canal seco. Entonces tenemos que aprender a hacer esa venta como país. Hagamos un aplauso a esa idea, por favor. Esa es una buena idea. Paola, ustedes y el ferrocarril, pues, cuando se inició este canal seco vía ferroviaria, fue una experiencia única, fue pionera. Hoy día Balboa y Cristóbal tiene el ferrocarril dentro de sus instalaciones, es el único puerto en Panamá que lo tiene. Esa experiencia, ¿cómo se puede mejorar para un mejor servicio a los usuarios de Balboa y Cristóbal en combinación con el ferrocarril, pero por supuesto que también los camiones, que también mueve carga entre ambos puertos? Justamente iba a mencionar que no solamente es el ferrocarril, por más que queramos tener una buena relación con Tomás y para poder desarrollar el servicio que puedan tener nuestros clientes principales, el canal seco también es el transporte terrestre. Y para hacer referencia a lo que estaban mencionando en el panel anterior, de lo que mueve Balboa, 1/3 de la carga que se mueve a través de los barcos se mueve por el canal seco. ¿Eso qué quiere decir? Que se conecta con todas las otras terminales del Pacífico o del Atlántico. Somos la terminal que creo que con PCA, que tiene esa interconexión entre todas las terminales. Y me gusta la idea de Juan Carlos de poder ir a vender a Panamá como uno solo, porque realmente cuando uno va y se sienta con Costco y empieza a preguntarte en Shanghái, oye, ¿tienes la capacidad? Sí, tengo 2 muelles, esto, lo demás, y empieza, ¿y qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa con el transporte terrestre? ¿Qué pasa con la documentación? ¿Qué pasa con todos los otros factores o temas logísticos nacionales que realmente yo no tengo un tipo de injerencia más allá de mi servicio puntual? Eso es algo que lo veo constantemente. Cada vez que voy a Asia me pasa, cada vez que vamos a Europa nos pasa. Por eso me gusta la idea de Juan Carlos. Pero volviendo al tema del canal seco, sí hay muchas oportunidades. Hoy en día un tema es las autoridades. Las autoridades trabajan, a pesar de que el ferrocarril trabaja 24/7, hay costos hundidos ahí de las autoridades que nosotros tenemos que ver cómo solucionamos como país. Igualmente en el transporte terrestre, toda esta documentación que se hace, los transportistas dedican alrededor de 1 hora solamente en hacer ese trámite documental para entrar y salir de los puertos. Esto es un trámite que no se ve en el ferrocarril, que podríamos buscar una balanza de cómo lo replicamos en el modelo para poder buscar mayor beneficios para todo el conglomerado del país, ¿no? Y creo que son oportunidades que al final diferentes cámaras han tenido las iniciativas de poder hacerla, pero por no tener una estrategia, que creo que mencionaban en el panel anterior, llega el gobierno que sigue y la estrategia o esas iniciativas que tuvo la empresa privada de poder tener ese acercamiento con el gobierno se desvanecen por completo. Ya sea porque tengan otra agenda o porque se les ocurrió otra grandiosa idea, la razón que sea, no vemos esa continuidad en los desarrollos que podrían beneficiar al conglomerado en completo. William, te llega carga por el ferrocarril y te llega carga por los camiones vía canal seco. ¿Qué se puede mejorar para el beneficio de las navieras? Corrijo, me llega principalmente por vía terrestre, por camión, por ferrocarril lamentablemente no, pero podríamos explorar cómo alargamos los trucks y para no ser, o digamos para ser el segundo terminal en Colón que tenga el truck dentro del terminal. Con base a eso, nuestras estadísticas son más o menos 1.200 contenedores diarios que estamos recibiendo solamente por el gate que son trasiegos. Back and forth. 500, pueden ser 700, 300, pero son más o menos 1.200 diarios camiones que están haciendo transacciones diarias dentro de la garita de SCT hacia PCA, incluso van hacia MIT, van hacia Cristóbal y también acá a Balboa. Se tiene que mejorar sí o sí lo que dice Enrique, el tema del proceso, no solamente aduanal, todo el proceso de las autoridades.
yo invitaría a las autoridades de acá, de Panamá, que vayan a Colombia. Colombia tiene el llamado BUSE, ventanilla única, y funciona, no funciona de mil maravillas, pero funciona. Enrique, ¿cómo funciona? Funciona bastante expedito. Y están todos, la policía ahí en narcóticos, aduana, el MIDA, MINSAL, están todas las autoridades. Y ahí van haciendo su check y es sumamente transparente. Cosa que cuando el transportista llega al terminal, ya está todo check. El contenedor solamente pasa por el gate. Nosotros en este momento estamos haciendo una mejora. Vamos a poner OCR y tuvimos que desarrollar una zona de parking o de pre-stage porque los camiones tienen que hacer los trámites aduaneros. Y eso, como dice Paola, 1 hora o a veces más. Y si que no está el pago en línea, se demoran y lo tuvimos que hacer así para que cuando ya esté todo listo pueda entrar el camión directamente a la terminal. Eso se tiene que mejorar. Eso es primordial. Segundo, en el caso del lado del Atlántico, las vías de acceso, de entrada y salida de los terminales y de la carretera. O sea, lamentablemente no son las mejores. Hoy vengo de Panamá Pacífico y venía con unos extranjeros y me dijeron, oye, pero esto es, o sea, asombrado. Es no estar en Colón, no es estar cuando íbamos entrando a Panamá Pacífico, hasta tengo un sentimiento de seguridad única versus lamentablemente a Colón y otras zonas de Panamá. Y digo, sí, esto es nuevo, ya, o sea, prácticamente fuimos a visitar algunas bodegas, todo encantado, y así debiera ser, o sea, estándar 1A. Ernesto, tú has comprado el canal seco. No mucho más que agregar. Ernesto, ustedes compraron el canal seco, APM Terminal. Sí, el canal seco pues es un complemento ideal, ¿no? Bueno, una parte del canal seco, el ferrocarril. ¿No? El ferrocarril, exactamente, sí. ¿Cómo Y eso- tú ves el rol del ferrocarril en la estrategia de crecimiento de APM Terminal en Panamá? Bueno, el canal seco de hecho es fundamental, ¿no? Y evidentemente es complementario y ayuda muchísimo a la conectividad, ¿no? Y el tema del ferrocarril evidentemente va a generar, en la medida que hayan más puertos, más tráfico, ¿no? Y ese más tráfico evidentemente va a generar mayor actividad y mayor beneficio para todos los actores de la cadena logística, ¿no? Entonces, está alineado evidentemente con nuestra estrategia de dar un servicio integrado a nuestros clientes y estamos seguros que con más puertos eso va a generar mucho más actividad y estamos totalmente llanos a ver cómo el ferrocarril también puede acceder a más puertos, ¿no? O sea, ingresar a esos puertos para tener una conexión mucho más rápida, ¿no? Bueno, tenemos un tema de congestión, está en los medios, lo han dicho las navieras. ¿Ustedes han hablado algo de que haya algún nivel de congestión? ¿No hay capacidad? La pregunta es, ¿cómo lidiamos con la congestión hasta que estén los puertos nuevos disponibles? William. Me gustó mucho lo que dijo Juan Carlos sobre el tema del dwell time. El año pasado, CCT, estábamos operando 110, 115, hasta algunos par de días 120%, ya estamos full. Y el dwell time nuestro era un promedio de 9 días, 10 días incluso. Hoy, este año, ha bajado a 3,5, 4. Y eso nos ha ayudado a seguir creciendo. Estamos operando mucho más rápido, pero el año pasado estábamos operando, por más que descargáramos el barco, productividad alta, ¿qué pasaba? Los contenedores se quedaban. Tuvimos que conversar con nuestros clientes y
fuimos apoyados rápidamente a final de año y comienzos de este año, y eso ha ayudado al proceso de que, por lo menos en nuestro terminal, hoy en día ha bajado el dwell time. Pero el dwell time o sea, nosotros nos vimos afectados por la congestión de otros terminales, como bien lo decía Juan Carlos. Creo que todavía, no sé si todavía, pero Caucedo estaba congestionado, Kingston, Freeport. Entonces los buques se empezaron a retrasar y Panamá, como hub, nos vimos afectados porque tuvimos que permanecer con esa carga. Hoy en día, por lo menos en CCT, ha bajado el dwell time y eso ha ayudado bastante. Por eso, en este minuto, para las navieras puede que sea necesario incrementar la capacidad. Yo sí creo que sí es necesario, pero no estamos tan críticos. Creo que no tenemos que autoflagelarnos de tal manera. Tenemos esa congestión plasmada, reconocida, pero en 3, 4 años que puede haber un puerto nuevo en Panamá. ¿Qué pueden hacer los puertos? ¿Qué puede hacer CCT para, con algún tipo de tecnología o procedimiento, recuperar capacidad y ofrecer al mercado? ¿Solo el dwell time? ¿A quién? William. Parte del dwell time, bueno, nosotros estamos en este minuto, como te decía, mejorando el proceso en el gate, automatizando, pero nos tocó, como te digo, poner ese pre-staging por el tema de las autoridades, ¿ya? Porque si fuera todo online, el camión podría venir perfectamente desde el Pacífico, ya con todos los trámites hechos, hacer un mini stop de, no sé, 1 minuto, 2 minutos y entrar al gate. Actualmente se tiene que parar y ahí perdemos tiempo en ese tema. Y en cuanto a la capacidad, nosotros sí quisiéramos incrementar nuestra capacidad. Casa Matriz es un poco más precavida en ese tema y las decisiones tardan un poquito más. Paula, dijiste que Cristóbal está lleno, pero Balboa no. En el caso de Cristóbal, ¿cómo ofrecer más capacidad en Cristóbal frente a la congestión que hay en todo el sistema? Sí, mira, Rommel, sé que estás enfocado en el tema de Cristóbal, pero también hay que aclarar que Pacífico realmente nosotros tenemos capacidad. Y eso es algo que no ha salido en los medios de comunicación, solo se habla de la congestión que hay en el país. Balboa todavía está corriendo un 55% de su capacidad. Se supone que es una terminal de 5 millones de teos y el año pasado corrimos a 2.6 millones. O sea que sí hay espacio para poder todavía captar mercado. Y prueba de ello la tuvimos el año pasado cuando el canal estuvo su problema hídrico. Balboa tuvo la capacidad de recibir 380 barcos extra en esos 12 meses. Que se resolvió el tema hídrico, regresaron al canal y la capacidad en Balboa sigue disponible. Otro tema que también quiero mencionar en el Pacífico, que tampoco se ha mencionado aquí y que bueno, que estamos hablando de Corozal y todos los temas, pero Balboa tiene las restricciones hoy en día del Clear Channel. Tenemos 10 años de restricciones de Clear Channel. ¿Eso qué quiere decir para los que no están familiarizados con esto? Es que los barcos terminan de operar en el Pacífico y tienen que esperar la ventana que le dé el canal de Panamá para entrar y salir del muelle. ¿Eso qué quiere decir? 8 horas esperando en el muelle, porque si yo terminé a las 11 de la noche, tengo que esperar a las 8 de la mañana. Creo que a ninguna naviera le interesa estar en un muelle 8 horas haciendo nada, ¿no? Entonces esto, si yo lo traslado y reviso ese tema del Clear Channel, abre sin lugar a duda, ya, no estamos hablando de 2 años, 3 años, abre ya, si encontramos una solución a ese tema y esa conversación con el canal de Panamá, abre capacidad posiblemente 20%. Te voy a repreguntar sobre eso, porque Tomás Gena, que no pone atención, él mencionó aquí que él no puede llevar carga para el Atlántico. Entonces, la carga de ferrocarril, la capacidad portuaria extra que tiene Balboa no le ayuda porque no puede llevar la carga, no hay capacidad en el Atlántico para recibirla. Sin embargo, sí es útil para el transbordo barco a barco que va para Sudamérica. ¿Puedes elaborarnos sobre eso? Sí, claro, es lo que te decía. Hoy en día nosotros hemos recibido, la mayoría de las solicitudes han sido para mover carga hacia el Atlántico. En los últimos 12 meses, por la congestión del Atlántico, el dwell time de los clientes ha aumentado y hemos recibido solicitudes de, oye, mira, aguárdame la carga 15 días, 20 días, porque el Atlántico no la puede recibir. Nosotros buscamos la forma de poder ayudar a nuestro cliente de pasar de un dwell time de 4 días a 20 días.
O sea, eso directamente te afecta a la capacidad portuaria que puedas tener. Y aún así, con ese apoyo que nosotros brindamos a la línea naviera, no llegamos a nuestra capacidad. Eso es lo que te da un poquito de idea de lo que todavía Balboa tiene dentro de... Para unado a esto, sabemos que todavía hay proyectos en el mapa que pueden, creo que el canal mencionó que pueden ser 2 años licitando, 3 años construyendo, o sea, estamos hablando de un horizonte de 6 años. Nosotros hace 1 año enviamos una carta al gobierno para justamente pedir más terreno para expandir. Bueno, hoy todavía nos encontramos en espera de esa solicitud, pero son solicitudes que se van manejando y que se pueden trabajar hoy en día para poder resolver esa demanda que hoy vemos en el Pacífico. En el Pacífico también tenemos el tema de transbordo que se hace en México. Alrededor de 1 millón de teus mostraste, creo que tú mostraste 1.2, nosotros tenemos más o menos que es 1 millón de teus, que es carga que se hace de transbordo que va hacia el norte de Centroamérica. Nosotros podríamos atraer esa carga, pero también hay otros factores importantes a considerar, que es el tiempo de tránsito desde Asia, es más corto desde México que Panamá, y el costo de la mano de obra. O sea, estamos compitiendo con países, con Colombia, México, que su costo de mano de obra puede ser la mitad de lo que se paga por un pórtico, por ejemplo, en Panamá. Entonces, esos son factores que también tenemos que considerar a la hora de decir, oye, sí hay mercado allá afuera, en el Pacífico, pero también no es que lo voy a abrir y va a caer ya, en el momento, ¿no? Obviamente tenemos que hablar de una estrategia a largo plazo, queremos crecer, sin duda hay mercado para crecer, también dependemos mucho, al final somos transbordo, dependemos mucho de las economías de los países. Si todos los países tienen las divisas suficientes para poder seguir consumiendo, vamos a poder seguir creciendo. En la medida que estos países entren en una recesión económica, que lastimosamente espero que no estén, y que ojalá no esté en el horizonte pronto, pero es algo que también nosotros debemos considerar, todas estas restricciones que Estados Unidos está poniendo ahora, todo este tema de las divisas, los impuestos que están implementando, las ideas de impuestos que está implementando para el envío de divisas a nuestros países, todo eso limita el poder de compra de nuestros países y al final impacta el transbordo de forma directa, ¿no? Entonces, son cosas que también tenemos que tomar en cuenta en cuanto a la economía global o regional para poder también desarrollar nuestra estrategia como país, o sea, no como, no como un sector únicamente aislado, ¿no? Gracias, Paola. Enrique, ¿cómo manejar esta congestión hasta que haya más capacidad portuaria en 4 o 5 años, como decía Paola? Bueno, lo que mencioné al inicio, que creo que merece un poco más de detalle, es de mejorar la capacidad actual, implica mejorar las operaciones, reducir tiempos muertos, ¿ya? Algo de lo que no se habla, porque me gustaría que tengamos la misma pasión para hablar de más capacidad, de ser más eficientes como país, porque lo que buscan las navieras no es más que port stay. O sea, quieren reducir el tiempo que tienen en el muelle. Para lograr eso, o sea, no podemos pensar solo en más capacidad, tenemos que entender por qué tenemos el problema de capacidad, ¿no? ¿Qué elementos deben estar considerados? Entonces, como PCA Panamá, lo que estamos haciendo nosotros es trabajar en esas acciones que a nivel PCA Panamá nos puede hacer más eficientes, reducir tiempos muertos. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que existen acá es el tiempo muerto por cambio de turno, por lanches. Eso en otros países que compiten con nosotros no existe, ¿verdad? Y eso es un problema bastante grande que no es de PCA Panamá, es de todos, ¿no? Gestionar la fuerza laboral es bastante complejo en Panamá, ese es un reto, ¿no? Y tenemos gente muy buena, pero reducir esos tiempos muertos es clave, es algo que estamos trabajando y hemos reducido ya un 50% de esos tiempos y eso te abre capacidad. Tenemos, por supuesto, en paralelo planes de expansión a corto plazo del patio, eso está en marcha, o sea, nosotros para mediados del próximo año, a fin de año vamos a tener tal vez 10% más de patio, para mediados del próximo año vamos a llegar a 18% más de patio, que es nuestro cuello de botella, ¿ya? Básicamente, como explicaba antes, hay varios elementos en la capacidad. Eso nos va a dejar respirar un poco más y al mismo tiempo estamos evaluando a largo plazo si vale la pena dar el paso de hacer un proyecto de expansión más importante. Pero con el mismo enfoque que estamos poniendo a esos esfuerzos,
Estamos trabajando todos los días en reducir el tiempo operativo a la mínima expresión, ¿ya? Y creemos que deberíamos todos trabajar juntos. Eso involucra a las autoridades, la conectividad para reducir tiempos y abrir capacidad. Esa es la manera. Lo que dijo Paula del Clear Channel hicimos un cálculo, esto es importante, ¿ya? Hicimos un cálculo del tiempo que pierden las naves al año, ¿ya? Para que tengas una idea, el universo de naves al año, y era más de 2 horas por barco. Si dividías el total de horas perdidas entre todos los barcos, era más de 2 horas de que termina la operación y después puede salir del muelle. Juan Carlos, tú hablaste de que el dwell time pasaba de 4 a 7, eso te lo genera la naviera. ¿Tienes planes de más patio para eso? Eso no lo genera la naviera. No, eso es condiciones. Por ejemplo, tenemos el tema de Manaus. Ajá. Tienes una sequía en el Amazonas, el río está a la mitad, entonces en vez de poder cargar 1000 contenedores, puedes cargar 500 contenedores. Eso no es un problema de la naviera, hay problemas externos. Hay problemas en Haití, hay problemas de congestión en otros lados. Entonces, por eso te dije que hay muchas variables afuera. Entonces, el tema del dwell time. Pero bueno, te quería poner, por ejemplo, Michelle, ha hecho un buen trabajo vendiendo el foro. Entonces ella llama al hotel y le dice, hotel, necesito 50 puestos más. Entonces le dije, yo te puedo poner 5 sillas allá atrás. No, pero necesito 50 puestos. Bueno, para eso tengo que tumbar la pared. De tumbar la pared no puedo hacer el foro. De la misma manera, nosotros podemos producir un poquito más de capacidad. Para irnos al salto que estamos hablando, se necesita hacer inversiones, y para hacer inversiones se tiene que justificar, tenemos que conseguir permiso. Entonces hay una limitación entre lo que se puede hacer a corto plazo y lo que se puede hacer a largo plazo, lamentablemente. Bueno, la última pregunta, porque viene del público. Y eso tiene que ver con lo que tú decías. Dice, siguiendo un poco la línea de Juan Carlos, de vender a Panamá como un solo paquete. ¿Cree ustedes que el gabinete logístico debe salir del país y no quedarse en la presidencia de la República? Salir a vender el país y no quedarse en la presidencia resolviendo nada. Bueno, yo te diría que lo primero que tenemos que hacer es nosotros en el sector privado unirnos. Eso es lo primero que tiene que pasar. Tiene que haber unificación de agendas de todos nosotros en lo que queremos hacer, porque ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo. Entonces le pedimos al gobierno que vaya y haga una cosa que nosotros no podemos hacer. Lo primero que tiene que pasar es que nosotros nos sentemos, digamos, en qué sí nos entendemos, qué puntos sí te concordamos, y después de eso le pidamos a alguien más que vaya con nosotros. Pero para ir a nosotros a hablar con alguien no tenemos que ir con el gobierno. Ojalá vinieran con nosotros, pero eso lo podemos hacer nosotros mismos. Enrique, ¿qué opinas? La última. Bueno, colaboración entre todos, sentarnos, entender que lo que vendemos es Panamá, y voy a decir una verdad que duele. Nosotros vivimos el transbordo y nuestra competencia no está acá. Si nosotros vemos el performance de Cartagena, pregunten a cualquier experto de operaciones de una naviera, estamos bastante lejos de la productividad que genera Cartagena, todos los terminales en Panamá. Eso porque hemos hecho un buen análisis nosotros. Cartagena ha logrado eso en el tiempo con una estrategia bien diseñada y bien ejecutada. Ellos están en los top 5 del mundo en performance. Planean los barcos con más de 30 movimientos por hora. ¿Ya? Entonces tenemos que tener esa visión. Tenemos como país, oye, todos tenemos que lograr eso, porque si uno nada más puede lograr eso y el resto no, el producto país también es más débil. Entonces tenemos que trabajar juntos y enfocarnos no en ganarle al vecino, sino en ganarle a los otros países para ser más atractivos como país para el transbordo, que no es carga de Panamá. Paola. Sí, yo estoy en la línea que tampoco necesitamos del gobierno para hacer ese acercamiento de vendernos como país. Creo que han tenido las iniciativas en el pasado, pero no han sido constantes para hacerlo una realidad, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos todos aquí, puede ser como el compromiso de las terminales de poder hacerlo. No salen de aquí hasta que firmen eso los 5. Ernesto, ya tú eres miembro del equipo de Panamá, tienes al ferrocarril. ¿Qué opinas? Bueno, creo que el objetivo debería ser cómo hacemos para atraer y retener la carga. Panamá es
el hub de las Américas y debería seguir construyendo en ese norte. Yo creo que eso se logra, evidentemente, generando mayor capacidad y estamos dispuestos a participar en ese norte, en ese sueño que tiene Panamá de seguir creciendo. William. Para finalizar, concuerdo plenamente con mis colegas. ¿Qué tal bolígrafo para que firmes? Ok. Y, pero quiero agregar también lo que dices tú. Faltan los parques logísticos, que no se ha hablado acá. En el próximo foro. No, pero porque todo viene por mar y los parques logísticos tienen que ser también de primer nivel. Panamá Pacífico es un claro ejemplo, o sea, state of the art, todas las bodegas, la ruta, etcétera. Lamentablemente en el Atlántico no pasa lo mismo. Y ahí es atraer a clientes, atraer empresas que quieran hacer sus operaciones aquí en Panamá y comenzar a distribuir a través del nearshoring. Ya con la pandemia se vio que el claro ejemplo de que muchas empresas se empezaron a movilizar o mudaron sus operaciones a otros centros ya fuera de Asia, se movieron a Europa, otros lados a México. Un tema por costo, pero también por acortar las distancias. Así que esa es una tarea también a desarrollar en conjunto con el gobierno. Yo se los dije. Este es el mejor panel. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias.